El Señor dice que no andamos por emoción, no andamos por vista, sino por convicción. Ok, Marcelo, dale. Noche. Gracias, Dios Todopoderoso, por el privilegio de poder venir a estudiar tu bendita palabra. Abba, pedimos que tu Santo Espíritu pueda guiar cada palabra que salga, Señor, de mi boca, que sean palabras tuyas, Padre, y suplicamos que tú nos ayudes abriendo nuestro entendimiento para poder, Señor, no solamente escucharte, pero entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Padre, gracias por las personas que y gracias por los que se conectan, Señor, los que están aprendiendo a través del Facebook y del YouTube. Padre Dios Todopoderoso, suplicamos, Señor, de que la palabra de esta noche pueda traer un cambio a nuestra vida, Señor. Que podamos ser convictados en áreas en nuestras vidas que necesitan, Padre, ser cambiadas, Señor. Sabemos que hay áreas en nuestro carácter, en nuestra vida, que necesitan ser limados. Y también, Señor, ayúdanos, porque esta carta de Gálatas lo que está haciendo es afirmándonos más en tu Torah, pero también que podamos compartir con otros hermanos, amigos y familiares. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, nos habíamos quedado la semana pasada en el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 20. Y entonces en esta noche vamos a retomar nuestro estudio en el versículo 21. Y dice así la palabra del Señor, si lo podemos poner en la pantalla, el versículo 21, por favor. Gálatas 3, versículos 21. Ahorita. Acá sí. Ok. Entonces dice así: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Vamos a quedarnos ahí, vamos a tratar de entender el versículo 21. Se los voy a leer aquí de la traducción que tengo en el Nuevo Testamento judío. Dice, y quiero que dejemos el 21 en pantalla para que podamos ver la diferencia entre lo que dice en sí la Reina Valera y cómo el Nuevo Testamento judío viene a complementar lo que dice la Reina Valera. Dice, ¿significa esto que la parte legal de la Torá está en oposición a las promesas de Dios? De ninguna manera. Fíjese bien, dice, ¿significa esto que la parte legal de la Torá está en oposición a las promesas de Dios? Dice, en ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley oral que hemos estado estudiando, ya tenemos varias semanas estudiando sobre lo que es la Torá escrita, que son los primeros 5 libros de Moisés, y luego también la Torá oral, que también le hemos estado llamando, porque así lo dice el Complete Jewish Bible, que son los rudimentos legalistas de la Torá. Entonces, que nos quede bien claro a nosotros de que los rudimentos legalistas en sí no son malos. Lo malo es ponerlos como mandamiento y predicarle a la gente que si no obedecen esos rudimentos legalistas, que entonces ellos andan mal. Ese es el problema. Pero la ley oral hasta el día de hoy sigue vigente en Israel. De hecho, la ley oral
o los rudimentos legalistas, porque tiene mucho legalismo la ley oral, en Israel o en el pueblo judío alrededor del mundo hoy en día, la ponen por encima de la Torá de Moisés. Fíjese, la ponen por encima de la Torá de Moisés. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, las leyes de cómo guardar Shabbat que no están escritas en la Torá. Que usted no puede andar en automóvil, que usted tiene que caminar, que usted no puede apagar la luz ni encender la luz. O sea, todos esos son los rudimentos ya legalistas. Pero una vez más, en Israel hoy en día y en el pueblo judío hoy en día, eso tiene más peso que la Torá de Moisés. ¿Es mala la ley oral? No, no lo es. Tiene cosas muy buenas. Pero el asunto es cuando ponen esas presiones a las personas de que deben hacer ese sinnúmero de cosas. Por ejemplo, sabemos que hay un versículo en la Torá que dice: no cocinarás la carne del cabrito en su leche. Eso sí es un mandamiento. No cocinar la carne del cabrito en su leche. Pero entonces ellos de ahí tienen como ley en su cocina tener 2 refrigeradores. Uno para productos lácteos y otro para carne. Y el que no tiene suficientes fondos para tener 2 refrigeradores, tienen que dividir su refrigerador. Y por ejemplo, ¿cómo se dice? El shelf. El gabinete 1 y 2 del refrigerador. Estante. El estante. Si usted ahí pone leche y queso, o mantequilla, crema, lo que sea de producto lácteo, usted nunca puede poner un pedazo de carne en ese shelf. Porque esa es la ley oral. Ahora, ¿quita bendición hacer eso? Para ellos no. Así fueron acostumbrados, así lo han hecho siempre. También tienen la cocina dividida, no solamente el refrigerador. Y a eso ellos le llaman, tienen que hacer la cocina kasher, o sea, de la palabra kosher, kasher. Entonces, tienen cuchillos con letreritos. Tienen cuchillos y utensilios de cocina con letreros. Esto es para productos lácteos, esto es para carne. Y no se puede usar el uno en el otro. Ese es el asunto que Pablo está tocando en la carta de los Gálatas. ¿Es mala la ley oral? No es mala. El problema es hacernos legalistas y enseñar que esos son mandamientos dados por el Eterno, y ellos de hecho le llaman la Torá. Otro que a mí me llama mucho la atención, y todo esto en el contexto para entender Gálatas. Algo que ya me llama la atención a mí es que en muchos casos en el mundo judío, ellos tienen a sus sabios, a sus rabinos, sus roes, su moré, que les enseña, pero más que todo es un rabino. Tienen el rabino y luego hay maestros abajo de los rabinos que le enseñan a las personas. Pero entonces, ellos leen, durante las parashá, leen lo que dice la Torá, pero para estudiar y para entender esa parashá, ellos se enfocan en los escritos, en las explicaciones de Rashi, de Rambam o Maimónides,
no tanto en entender lo que dice la Torá, sino que ellos, incluso si usted compra un Humash, una Torá M, usted va a ver que al versículo ya ellos le meten ya su pensamiento, ya está ahí. ¿Es malo? No, hay una riqueza bárbara en todo eso. Una vez más, el asunto es que ellos tienen la legalidad de las explicaciones de sus rabinos muchas veces por encima de la Torá. Y esos son los rudimentos legalistas que está tratando Pablo, Rav Shaul, aquí en Gálatas. Les doy otro ejemplo. Usted le habla y antes de decir este comentario, entonces la palabra de un rabino pesa. Hay un respeto por el rabino. Hay sometimiento al rabino. Entonces ellos, por ejemplo, para algunas fiestas, los rabinos, los de toda la vida, han hecho escritos para cada fiesta. Vaya usted a buscar Isaías 53 en esos escritos. Usted no va a encontrar. ¿Está en el Tanaj? Sí. Pero si usted se da cuenta, en las Parashá se lee toda la Torá, pero ya de los profetas. Un pedacito de aquí, un pedacito por allá, otro pedacito por acá. Entonces, Isaías 53 brilla por su ausencia. ¿Por qué brilla por su ausencia Isaías 53 en esos escritos? Porque es imposible que un conocedor de Torá lea Isaías 53 y que adentro en su corazón no sepa, no sienta que está hablando de Yeshua el Mesías. Es casi imposible. No digo que no los hay, pero es casi imposible. ¿Por qué? Porque los rudimentos del rabino es lo que se sigue. Por eso usted va a ver libros como el Zohar. Ellos estudian del Zohar, del Talmud, del Humash, donde hay escritos rabínicos que son muy buenos. Yo quiero que les quede claro que son muy buenos. Porque díganme ustedes, ¿en qué afecta que usted tenga un cuchillo en su cocina que diga para productos lácteos y otro para carne? ¿En qué nos afecta? Claro, no vamos a decirle a alguien es un mandamiento, porque no lo es. No lo es. Entonces, cuando Pablo está escribiendo la carta a los Gálatas, se la está escribiendo a judíos, en gran parte a judíos gentilizados, que se habían ya adoptado, habían sido judíos ortodoxos, reciben a Yeshua, reciben todos los confrontamientos que Yeshua les da, y de ahí por eso la gran confusión de que la ley está ya cancelada, que no es así, porque lo que Yeshua se refería una y otra vez era exactamente a lo que yo les estaba explicando a ustedes, a los rudimentos legalistas de la Torá. Cuando le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Porque eso para ellos es Torá. Cuando la Torá no dice que antes de comer hay que lavarse las manos, dice que hay que lavarse las manos antes, los sacerdotes tenían que lavarse las manos para presentarse en el templo ante el Eterno. ¿Por qué sanaste un enfermo en Shabbat? Estás quebrantando el Shabbat. No, eso no es trabajo. Ayudar al prójimo no es trabajo, pero para la Torá de ellos eso es trabajo. Ustedes están entendiendo, es mi oración y mi deseo que ustedes puedan entender la diferencia entre una cosa y la otra. Cuando tuvieron hambre agarraron los espigos que los cortaron. Tus talmidíes están quebrantando el Shabbat. Oiga, me tenían hambre y necesitaban agarrar un poquito de fruta para comer. Entonces, cuando Pablo, Rav Shaul, escribe esta carta,
se lo escribe a personas que ya pasaron el proceso, judíos ortodoxos viviendo en el legalismo de la Torá. Llega Yeshua. Yeshua nos está volviendo a la Torá, a lo que está escrito por Moshe. Ya Yeshua lo dijo una y otra vez, y eran miles los que venían y recibían a Yeshua como el Mesías de Israel, con sus enseñanzas que la Torá sigue vigente y que no pusieran la Torá oral, las explicaciones rabínicas encima por primero de lo que el Eterno le había dado a Moshe. Desaparece Yeshua porque muere y resucita y se va a la diestra del Padre, y muchos judíos empiezan ahora a agarrar caminos de gentiles. O sea, les estoy hablando del mismo judío, el que fue judío ortodoxo, estaba preso con todo ese legalismo, viene a la libertad de Yeshua, sigue con la Torá, porque la Torá nunca va a pasar, bendita Torá, santa, buena, y nunca va a pasar la Torá que el Eterno le dio a Moshe. Muere y resucita Yeshua, y ahora están volviéndose a esos movimientos legalistas. Y eso es lo que Pablo aquí está hablando. El problema es que en la Reina Valera no hace la diferencia entre ley del Eterno dada a Moisés, o sea, Torá del Eterno dada a Moshe, y la Torá legalista, donde están las explicaciones rabínicas, que son muy buenas, pero no están encima de la Torá que el Padre dio. Repetí bastantes veces, agarramos el caminito. It's okay, because there are so few. Entonces, leímos ahí el versículo, gracias. Leemos entonces ahí el versículo 21. Aquí tengo. Luego dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, de Elohim, y en hebreo lo que dice quiere decir que lo legalista, la parte legalista de la Torá está en oposición a las promesas de Dios. Y mira lo que dice Pablo. Él dice de ninguna manera, en inglés aquí dice heaven forbid. Si lo podemos poner en mudo, por favor. Y es mi teléfono. Heaven forbid, que el cielo lo prohíba. Quiero hacerles una pregunta. Sí, está predicando yo. A ustedes. ¿Qué están entendiendo entonces que es el concepto o la opinión de Pablo en cuanto a la parte legalista de la Torá? ¿En la de qué? Y la Washington no estamos siempre. ¿Está viendo? Sí, ¿no? Sí, en la iglesia estamos aquí. Sí, nosotros cerramos con llave porque tuvimos un problema hace un tiempo atrás. Ustedes están en la puerta. Ok, ahí le van a abrir la puerta. Fíjese, sí, vamos bien cerquita ahí. No sé si le podemos dar el teléfono a alguien más para que no se oiga en el Facebook lo que se está hablando ahí atrás. Dice, ¿será que la parte legalista de la Torá está opuesta a las promesas de Dios? Y como usted explicaba, no dice Pablo, que el cielo lo prohíba. Pero ahora da una explicación muy interesante, Pablo, aquí, en el versículo 21. Sigue diciendo, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero como aquí una vez más habla la palabra ley, sin hacer diferencia, se lo voy a leer yo de aquí. Dice, porque si la parte legal de la Torá, que fue dada por Dios, tuviera el poder de dar la vida, entonces la justicia viniera por seguir
los estatutos legalistas de la Torá. Y cuando aquí habla de justicia, lo que yo entiendo es que está hablando de Yeshua. Porque sí, porque dice la justicia, righteousness. Sería entonces el que salva. Todo el que es salvo es por la Torá, no es por la ley legalista. Porque la ley legalista no salva. Claro, quien salva es Yeshua. Yeshua es, y a Yeshua se le dice Rey de Justicia. Él es la justicia, como Él es el amor, pero en este momento estamos hablando de que Él es la justicia. Entonces dice el versículo 2, mas la escritura, versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua HaMashiach fuese dada a los creyentes. Déjense lo leo del Complete Jewish Bible. Dice, but instead, the Tanaj, o sea, el primer pacto, o Viejo Testamento, como le llamamos mal, ¿verdad? Antiguo. El Tanaj shuts up everything under sin. El Tanaj lo pone todo como pecado. Dice, para que lo que ha sido prometido pueda ser dado. Pero en la base de la confianza y la emuná. Sabemos que emuná es mucho más que fe. Es obediencia. Aquí tiene dos palabras en inglés. Dice trusting faithfulness. O sea, en lo que es obediencia y confianza en Yeshua el Mesías. Para los que continúan confiando fielmente. Fíjense que la traducción aquí es mucho más rica, porque dice que esto es para los que tienen, dice, en la base, como base, a Yeshua el Mesías. Pero no solamente tener como base a Yeshua el Mesías, sino que confiar y obedecerlo a Él. No es que la Torá ha sido abolida, es que en la Reina Valera no se nos hace la diferencia entre una Torá y la otra Torá, entre ley y ley, cuando en realidad se debió haber escrito los rudimentos legalistas de la ley, y eso es lo que hizo falta aquí. Versículo 23 dice así, versículo 23. ¿Alguien me puede traer un poquito de agua? Y si no está helada, mejor, por favor. La que siempre me pone el vasito no vino hoy. Versículo 23 dice esto. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gracias. Y déjense lo leo aquí de la Complete Jewish Bible. Dice, now, before the time for this trusting faithfulness came, ahora, antes de que viniera, dice, este trusting faithfulness, esta confianza, esta esperanza. ¿De quién cree usted que se está refiriendo Pablo ahí cuando dice, más la escritura no, el 23, pero antes que viniese la fe, dice aquí, claro, no expande mucho la Reina Valera, antes que viniese la fe, pero aquí lo que está diciendo es, now, before the time for this trusting faithfulness came, antes que viniera esta esperanza, esta confianza, ¿de quién creen que está hablando?
de Yeshua. Dice, éramos prisioneros. Fíjense lo que dice, ahí dice encerrados. Pero la palabra en hebreo no dice encerrados, dice, éramos prisioneros. ¿De qué? Dice, we were in prison. Estábamos como éramos prisioneros del sistema que como resultado estaban pervirtiendo la Torá en legalismo. Es una gran diferencia de leerlo ahí en la Reina Valera a leerlo cuando fue traducido del hebreo al inglés. ¿A quién estaba hablando una vez más Pablo? A judíos que habían salido de ser ortodoxos, que habían recibido a Yeshua y que ahora estaban siendo como los gentiles y estaban volviendo a los rudimentos legalistas de la Torah. A ellos es que les está escribiendo esta carta. Dice, antes éramos prisioneros de este sistema que como resultado estaban pervirtiendo la Torah en legalismo. Dice, estábamos, déjenme ver, porque estoy en inglés y en español, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y aquí dice, kept under guard until this yet to come trusting faithfulness will be revealed. Estábamos presos, pero como con guardias, bien aguardados, bien como en una prisión que hay muchos soldados. Dice, hasta que viniera esta esperanza, hasta que fuera revelada esta esperanza, que es Yeshua. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Están seguros? Ok, espero que estén diciéndome la verdad. Versículo 24. Versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es el versículo 24. Dice así, accordingly the Torah functioned as a custodian. Dice, la Torah ha funcionado, ¿qué otra palabra podemos decir en vez de un custodio? Guardia. ¿Qué otra palabra? Porque un ayo es más como un maestro, como un guía, pero hay otra palabra que le dicen a los que estudian para maestros, si alguien se acuerda. Tutores. ¿Ah? Tutores. Otro. Se me fue. Pero eso es lo que literalmente un ayo va a traducir como un pedagogía. Ajá, pedagogía. ¿Qué es? ¿Ah? Un pedagogo, claro. Entonces, eso es lo que dice que la ley ha sido nuestro ayo. Pero entonces, fíjense, si la ley está cancelada, que es lo que habíamos, y esto es lo que aquí tenemos que estar, ¿verdad? Nosotros aprendiendo. Para nosotros, los que hemos sido cristianos toda la vida, esta carta nos sirve para afirmarnos de que la Torá, o la mal traducida palabra a ley, sigue vigente. La Torá sigue vigente. Pero para las personas para las que fueron escritas, era para que ya no regresaran a los rudimentos legalistas. Para aquel tiempo servía de una manera, para nosotros ahora sirve de otra. Entonces, si dice que la Torá ha sido nuestro ayo, ¿cómo es posible que esté cancelada? ¿Ayo se traduce a custodio? Aquí, Ok. a custodio. Pero ayo es más como un pedagogo, como un mentor. Ajá. Es,
nos está diciendo que la ley, la función de la ley ha sido ser nuestro tutor, nuestro mentor. ¿Para qué? guía, para llegar al Mesías. Para llegar al Mesías. Ah, Dios. Pues ¿cómo era que no entendíamos esto? Entonces, si de verdad traducimos esa palabra ayo, ¿verdad? Ha sido nuestro ayo. Si lo hubiéramos hecho 5 años atrás, hermanos, No estaríamos. yo nunca hubiera podido predicar que la ley quedó clavada en la cruz, que ya la ley ya pasó. Pero ahora que nos hemos tomado la tarea de estudiar más y estudiar con raíces hebreas, nos damos cuenta que ayo es el tutor, la instrucción, el maestro, el pedagogo, la guía que nos lleva a Yeshua. Amén. Solo por medio de la Torah lo conocemos a Él. Fíjese, nosotros, hay un versículo que dice: los primeros serán los postreros y los postreros serán primeros. Yo antes lo entendía como casi toda la Biblia, yo lo entendía de otras maneras. Ahora, yo creo que otro entendimiento de ese versículo es que los judíos, teniendo la Torah, van a venir después de nosotros al Mesías. Y nosotros, no teniendo la Torah, venimos al Mesías primero. Amén. Eso es lo que yo entiendo. Cada quien, ¿verdad? Pero eso es mi forma de entenderlo. Entonces, miren qué gran ventaja tenemos usted y yo. Porque cuando nosotros ahora estudiamos la Torah, podemos encontrar a Yeshua así. Ah, Moisés hizo esto. Ah, igual que Yeshua. Yeah. Abraham tal cosa. Yeshua. Jacob, ahí veo a Yeshua también. O sea, vemos los profetas, vemos la Torah y vemos a Yeshua en todos lados. En cambio, el judío, nuestros hermanos mayores, a los que amamos, respetamos y aprendemos de ellos, dice que hay un velo puesto. Ellos no pueden ver lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen a Yeshua. Tienen la Torah, mas no tienen a Yeshua. Entonces aquí dice que la Torah es la guía para llevarnos al Mesías. Entonces, ¿cómo no amar la Torah, hermanos? ¿Cómo no decir bendita Torah, que su propósito es mostrarnos quién es Mashiach, quién es Yeshua? Dice, a fin de que fuésemos justificados. O sea, mire, no solo se queda ahí Pablo. Pablo, wow. Yo, después de conocer a mi Abbas, yo creo que lo voy a poder ver cara a cara, creo. Eso creo, cuando esté ahí en su presencia. Ver a Yeshua. Yo quiero sentarme con Rav Shaul. Yo me quiero sentar con este hombre. Porque sus escritos pueden ser tan difíciles, pero de la misma manera tan ricos en sabiduría de Dios. Amén. Decirle, a ver, Rav Shaul, contame vos, cuando escribiste esta carta. ¿Cómo fue? ¡Wow! ¿Por qué no nos la dejaste más facilito? Y él sin duda me va a decir, pues yo que sabía que se las iban a traducir del hebreo al griego, al latín, al arameo, al alemán, al inglés y al español. No es mi culpa, me va a decir él. Pero fíjese que dice que eso de la Torah es para guiarnos a Yeshua, pero ¿para qué? Todavía nos da aún más. ¿Para qué? Para ser justificados por la emuná. Y me encanta porque dice aquí, para ser declarados justos, on the grounds of trusting and being faithful. Ser nosotros gente que confía. Recuerde que creer no es lo mismo que confiar. Y también tener emuná, fe, certeza. Versículo 25.
Dice ahora el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Eso es lo que dice ahí. Pero aquí dice esto. But now that the time for distrusting faithfulness has come, we are no longer under a custodian. Pero ahora que el tiempo de la confianza y de la fe ha venido, ya no estamos más bajo esa custodia. ¿Por qué? ¿Porque está cancelada la Torah? No. Es porque ya sabemos pues a quién nos lleva. Ya tenemos a quien nos lleva. ¿Ustedes entienden eso? Y entonces dice el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías Yeshua. Y aquí me gusta más, como siempre, no sé por qué, muchas cosas me gustan más en el Complete Jewish Bible. Dice porque en unidad, en unión con el Mesías. Fíjese bien que si yo leo de la Reina Valera, dice, pues todos son hijos de Dios. Fíjese. ¿Cómo que todos son hijos de Dios? Son creación de Dios. Ajá. Claro, antes de contestar esa pregunta, vamos a aclarar la diferencia entre lo que dice la Reina Valera y lo que dice la Complete Jewish Bible. Porque la Reina Valera dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Y cuánta gente usted conoce que dice, sí, yo creo en Jesús, sí? Yo conozco un montón. Yo creo, sí, Él murió, Él es Jesús, sí, Él murió. Yo creo en Él. Pero no lo conoce. Pues soy hijo de Él, sí, yo creo, ya soy hijo. Pero no lo conoce. Pero no es lo que dice la palabra. Pero mira la diferencia en cómo lo dice la traducción, que en mi parecer en este versículo específico está más correcto. Porque en unión con el Mesías. Fíjense cómo empieza. No dice todos son hijos de Dios, dice en unión con el Mesías. Porque en unión con el Mesías todos son hijos de Dios mediante su confianza y su emuná, faithfulness. Es en unión con Él que podemos decir que somos. Ese es el mensaje de Pablo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Solamente en unión con Él. ¿Por qué les da ese punto? Porque se estaban separando de Yeshua para volverse otra vez a los rudimentos legalistas de la Torah. Recordemos que ese es el punto clave en esta carta. Ahora sí, Lidia, ¿cuál era su pregunta o comentario? Bueno, estaba hablándoles ahí en ese momento, pero el mensaje es que no todos son hijos de Dios, como lo dice la Reina Valera, sino que es en unión con Mashiach que podemos decir que somos hijos de Dios. Sí, hermano. Aunque sabemos que Moisés era su hijo, ¿verdad? Aquí está hablando más, una vez más, el punto de Pablo es, si no está, ¿de qué nos sirve tener la Torah si no estamos en unión con Mashiach? O sea, les doy otro ejemplo. Todos los judíos, o casi todos los judíos, son circuncidados, el varón a los 7 días. Esa es ley para ellos. Pero cuando ellos hacen sus rezos, hasta el día de ahora, no todos, por favor, escuchen bien, anoten bien, no todos. Están diciendo los rezos solo por repetir.
por repetir, por repetir, por repetir. Y ven pasajes que como vaya Isaías 9, que apunta a Mashiach y no ven. Entonces Pablo les está diciendo, ¿de qué sirve tanta legalidad de la Torah oral si fuera del Mesías no somos sus hijos? Porque ¿qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces Pablo les está diciendo, no se les olvide, chiquititos, solo en unión con el Mesías podemos decir que somos sus hijos. ¡Wow! Esto es ¿cómo se dice? Un statement, un mensaje, una aclaración bien fuerte. Una confirmación. Sí. De judío a judío. ¿Qué habrán sentido aquello, verdad? Con semejantes palabras. Y no solamente se queda ahí, sino que el versículo 27. Mira lo que le dice el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revertidos. Porque todos ustedes los que han sido inmersos en el Mesías se han vestido ahora ustedes del Mesías. Eso también es profundo. Cuando nosotros nos sumergimos a las aguas, reconociendo que Yeshua es nuestro Mesías, dice que ahora nuestra vestidura es el Mesías. O sea que usted y yo no somos cualquier cosa, pero también así nos debemos de portar. Así debe de ser nuestro comportamiento. Si andamos con la vestidura, todos los que ya bajamos al agua, del Mashiach, así debemos andar. Y entonces dice el versículo 28, y aquí es como una bomba. Les detonó, si hasta ahorita les venía dando fuerte, aquí les detona la bomba. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Ahora, ¿es esto literal? Este versículo, hermanos, ¿es literal? No. ¿Cómo me encantarían respuestas? Piénsalo bien, fíjese. No es literal. No es literal. ¿Por qué no es literal? Claro, pero ¿por qué no es literal? ¿Hay judíos hoy en día? Sí, ¿Hay griegos hoy en día? sí. Sí. Y sabe de que la palabra ahí, lo estoy corroborando, no es griego, sino gentiles. Por eso nosotros una y otra vez decimos, a mí no me diga que soy gentil, por favor. Porque aquí está diciendo, ya no hay judío ni hay gentil. Éramos gentiles, mas ahora ya no lo somos. ¿Somos judíos nosotros? No. Tampoco. No somos judíos. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos varones hay aquí? Varios. ¿Cuántas mujeres hay? Habemos varias. Entonces sí hay hombres y sí hay mujeres. Sí hay judíos y sí hay gentiles. Hay gente que son trabajadores de alguien y otros que son dueños de negocio, esclavo o libre. Entonces, ¿por qué dice que ya no hay? Porque está hablando, dice, porque ahora somos todos uno en el Mesías.
No hay división. Claro, no hay división. Cuando yo estaba estudiando esto hoy, venía a mi mente que cuando el Mesías regrese, Él no va a empezar, aquí la línea, aquí me hacen, o sea, Él va a venir en el cielo, en un caballo blanco, va a sonar el chofar, el cielo se va a abrir, ¿verdad? Los muertos en el Mesías van a resucitar, o sea, eso va a ser un espectáculo. Para unos va a ser el crujir de dientes porque ya no van a tener salvación y esperanza. Para otros va a ser, ya nos vamos con Él para siempre. Para unos lloro, para otros una gran fiesta. Pero bueno, en ese espectáculo de la venida del Mesías, el regreso del Mesías, Él no va a decir, ok, aquí en esta línea me hacen una línea los judíos, por favor. Aquí me hacen una línea los gentiles. Aquí háganme una línea los hombres, aquí una línea las mujeres, aquí los que eran esclavos y aquí los libres. Él no va a venir a hacer esas divisiones. Y desde que estamos aquí en la tierra tenemos que empezar a entrenarnos. Él viene solamente por una novia. Y esa novia se llama los Bene Israel. Yeshua dijo, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, claro que no es literal ese versículo. Ya no hay judío ni griego, claro que hay judíos. Lo que pasa es que en aquel día, esto no es solo para el judío, solo para el que era gentil, no, esto es para la novia que está desposada, dispuesta a casarse con su esposo, el Mesías. Y versículo 29, dice, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. If you belong to the Messiah, si ustedes le pertenecen al Mesías, ustedes son la semilla de Abraham y herederos de la promesa. Se los estaba dando a aquellos allá, pero también es para nosotros hoy en día. Amén. Porque toda la palabra es para nosotros también, para que nos edifique, para que nos enseñe, para que nos redarguya. Entonces Pablo aquí les está diciendo, chicos, ¿cómo es posible? Todo el capítulo 3. Ya llevamos cuántas semanas en estos capítulos, 1, 2 y 3. Ya llevamos como un mes y medio, 2 meses en esto. ¿Cómo es posible que ustedes hayan recibido a Yeshua, que hayan entendido que los rudimentos legalistas no están por encima de la Torah, y que ahora que ya Yeshua murió, resucitó y se fue a la diestra del Padre, ustedes vuelvan a la misma? En el Chespirito hay tantos dichos bonitos, bueno, no bonitos, ¿verdad? Pero buenos. ¿Quién es el que decía, el chavo o el chapulín? Y vuelta la burra al tiro, con la cola entre las patas. Es. Con el hocico partido. Es lo que les está diciendo a Pablo aquí a ellos. De verdad, conociendo la verdad, se están regresando otra vez. Les gustaba ser presos de todos esos mandamientos de hombres a ustedes. No está hablando de la Torá dada por el Eterno en ninguna manera. Si acabamos de leer, la Torá es el ayo, es la guía al Mesías. Una Torá invalidada, ¿cómo me va a llevar al Mesías? No puede. Seguimos al capítulo 4, porque tenemos unos minutos más para ir avanzando en esto. Dice el capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, un niño no puede tomar una herencia hasta que sea mayor de edad, ¿verdad? Dice, es como un esclavo. Aunque sea señor de todo, ese niño que es dueño de la herencia es como un esclavo, no puede hacer nada todavía. Versículo 2. Sino que aquí está otra buena palabra, está bajo tutores. Ayo también se puede traducir a tutores.
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, gente que va a estar ahí, ¿verdad? Hasta que sea mayor de edad y que pueda tomar su herencia. Entonces le dice Pablo en el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando antes, o sea, dice niños, por eso es como que dice antes, éramos esclavos de los rudimentos del mundo. Versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torah. Oh my goodness. Yeshua nació bajo la Torah. Más claro no puede estar, ¿verdad? Dice aquí la traducción correcta, que cuando él nació, en su cultura, lo que de verdad estaba prevaleciendo era la perversión legalista de la Torah. Por eso es que vemos a Yeshua siempre peleándose con los fariseos y con los doctores de la ley. No es porque la ley es inválida. Es porque cuando él nació, aquí les está diciendo Pablo, él nació de una mujer, el Hijo de Dios nació de una mujer. Pero en el momento que él nace, chiquitos, esto estaba color de hormiga. Estaban pervirtiendo la Torah y tenían un montón de rudimentos legalistas. Eso es lo que él les está diciendo aquí. Nació en una cultura donde la Torah era una perversión legalista. Y no solamente eso, dice la Complete Jewish Bible, esa era la norma, eso era lo normal. ¿Se imagina usted? Yo me pregunto, ¿no? ¿Será que ya existían los 6,000 mandamientos para ese entonces? Yo creo que si no existían los 6,000, cerquita. ¿Por qué les digo eso? Porque no existía el mandamiento de los vehículos en Shabbat, de prender y apagar un switch en el Shabbat. Hoy me enteré de algo que nunca había escuchado. Una de las leyes legalistas de la Torah en cuanto al Shabbat. Ustedes ven que las refrigeradoras tienen nosotros en Honduras le decimos un foco de luz. Bombillo. Un bombillo. No sé cómo le digan en su país. Pero todos me entienden. Bueno, usted lo tiene que quitar o desconectar ese bombillo para el Shabbat. Porque cuando usted abre la refri, ¿qué pasa con ese bombillo? Se prende. Y si usted no lo desconecta, usted está violando el Shabbat. Y dice Pablo que el Hijo de Dios nació de una mujer y nació en un momento en que la Torah estaba siendo pervertida a lo máximo y esa era la norma. Eso era lo que Pablo estaba discutiendo en todo este momento aquí. Entonces, versículo 5 dice: nació de mujer bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Claro, yo leo este versículo fuera de contexto y solo me leen el 5. Yeshua vino para redimirme, para que yo no esté bajo la ley. Si yo leo solo ese versículo me perdí. Pero mira exactamente la traducción. Dice: quien vino para redimir a todos los que estaban sujetos al legalismo y que no les permitía. It was enabling them to be made God's sons. O sea, les da duro porque dice: esos rudimentos legalistas ni siquiera les permitía convertirse verdaderamente en hijos de Dios. Y de eso lo vino a sacar Yeshua. No es de la ley de la Torah que conocemos nosotros, sino de la legalista. Dice que para eso vino. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones
el espíritu de su Hijo. Oh, wow. ¿Cuántos hijos hay aquí de Elohim? Amén. Amén. Pues usted que dijo amén, que es un hijo de Elohim, dice que Elohim mismo envió a su corazón y al mío el mismo Ruach que tenía Yeshua. El mismo Ruach que le dio a Yeshua nos da a usted y a mí. Eso es un regalazo, hermanos. El mismo espíritu. Por eso es que usted y yo fácilmente miramos al cielo y le decimos: Padre, Abba, mi Abba amado, porque nos dio el mismo Ruach que tenía Yeshua, el mismito, nos dio a usted y a mí. Y si tenemos ese espíritu, nos podemos amar unos a otros, ¿verdad? Amén. Dice, ¿cómo puedes tú decir que amas a tu hermano si a Dios que no lo has visto? ¿Cómo es el versículo? Me enredé. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que nunca lo has visto y a tu hermano que lo ves no lo amas? ¿Tenemos el mismo Ruach de Yeshua o no? No me contesta. Versículo 7. Así es que ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Del legalismo. Sino hijo, y si hijo, también heredero de Elohim. Pero mire, ¿por medio de qué? Por medio del Mesías. No hay otra manera, hermanos, sino por medio del Mesías. Versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y ahí me podría quedar un montón, pero ahorita el tema es lo de la Torah, la ley, si está vigente o no. Mas ahora, conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos. Fíjese, hay muchos que conocen a Dios, saben de Él, pero ¿de cuánto Dios, Elohim, puede decir, este es mi hijo, este es mi hijo? Porque cuando dice la palabra conocido, no es de conocido, de conocer. Déjese lo leo de aquí del Complete Jewish Bible, del versículo 9. Dice, but now you do know God, and more than that, you are known by God. Él sabe quiénes somos. Versículo que estoy 9. Mas ahora conociendo a Elohim, o más bien, ahora que Elohim, que nosotros somos conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjense que ahí me enoja leer esto. ¿Sabe por qué me enoja? ¿Por qué? Porque ahí están utilizando, o sea, la Reina Valera, Casidoro de Valeria, que fue el que tradujo esto con algunos otros ayudantes, aquí sí puso rudimentos. Usted lo leyó esa palabra, que dice rudimentos ahí. ¿Y por qué no le puso rudimentos a todo donde le debía de poner rudimentos? No, a mí me parece que aquí hay una mano peluda. Mi opinión personal. ¿Por qué ahí le puso rudimentos y todos los otros 3 capítulos completos no le puso rudimentos? Es cierto, el Padre está en control de todo, Él sabe por qué y para qué, y Él lo permitió, aunque usted y yo no lo entendamos, o medio lo entendamos o creamos entenderlo. Pero de que sabían que eran rudimentos en vez de solo ley o Torah, lo sabían. Ese versículo, pienso yo, mi opinión, lo da a decir mal.
Disculpa mi ignorancia, ¿qué es rudimento? Lo que venimos hablando aquí en la traducción de la Complete Jewish Bible dice los rudimentos legalistas de la Torah. Pero en sí rudimentos, Búsquemelo en el diccionario y me dice, rudimentos legalistas de la Torah. Todas las leyes legalistas, todo lo agregado. Rudimentos legalistas de la Torah. Es como que sí sé lo que es rudimento, pero no puedo explicarlo. Sí, yo no puedo tampoco. Pero desde el momento en que una y otra vez leemos los rudimentos legalistas de la Torah, los rudimentos legalistas de la Torah, lo que como que cuando alguien rige un lugar, tiene, ¿verdad? Rige por rudimentos. No sé qué otra palabra utilizar en vez de rudimentos, ¿alguien me puede ayudar? Fundamentos es una... Otra palabra. Reglas. Otra palabra. ¿Qué es un rudimento? Dice también los elementos. Bueno, nos queda de tarea. Eso es como materiales, lo que utilizaron ellos. Porque lo que dice que significa en un diccionario común, dice que son nociones básicas de una ciencia. Doctrina. Básico. Doctrina. Esos son, claro, podemos explicar con ejemplos, aunque quizás no puedo decir exactamente lo que es un rudimento, pero por ejemplo, un ejemplo de rudimento legalista es lo que decía la hermana Mauri, tener un cuchillo para la carne y para los lácteos, dos refrigeradoras, uno para lácteos, otro para carne, quitarle el bombillo de la electricidad al refrigerador es un rudimento legalista también. O sea, por ejemplo, les puedo decir son que frutos, es un rudimento. son frutos de ideas. ¿Ah? Frutos de ideas. Sí, a ver. Elementos, símbolos, obras. Ah, ahí está. Obras. Conceptos. ¿Sí? O, ajá. ¿Sí? Frutos de, Seguimos. frutos de ideas, conceptos. Ok. Ideas, conceptos. Ok, seguimos entonces. Sí, ya vamos a terminar. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjese bien. ¿Cómo es posible que quieran volverse a ser esclavos de rudimentos legalistas de la ley? Versículo 10 les dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Miren lo que dice el versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Cuando yo leía eso hoy, decía yo, yo he sentido eso, sonando tan mal. Pablo dice, I fear for you that my work among you has been wasted. ¿Escucharon eso? Amén. Tengo temor, dice Pablo, de que lo que yo he trabajado aquí para ustedes, todo está en la basura, pues. Porque están haciendo lo contrario a lo que yo les he enseñado. Y le voy a decir que así se siente un pastor con el corazón de Dios. Muchas veces. Cuando hay gente malagradecida, malcriada, desobediente, que no se somete, que le hacen pasar a uno vergüenza delante de la gente. Dice, me temo que mi trabajo entre ustedes ha sido en vano. Y en inglés dice, has been wasted.
y el 12 les dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Versículo 12, a ver. Dice, hermanos, yo les ruego que se pongan ustedes en mi lugar. O sea, nosotros decimos, pónganse en mis zapatos. Pero yo ya me puse en sus zapatos. Yo les ruego que también ustedes se pongan, por favor, en los míos. No es que ustedes me hayan hecho algo malo a mí. En realidad, el mal se lo están haciendo ustedes. Porque yo les estoy enseñando lo correcto y ustedes no lo quieren hacer, el daño es para ustedes. Sí, he perdido mi tiempo porque no han aprendido, porque no lo están haciendo, pero el daño es para ustedes, no es para mí. Así es la verdad. Y entonces dice versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. O sea, Pablo estaba padeciendo cosas en su cuerpo. Dice, aunque yo tenía una condición física. Versículo 11, estamos de 13, ¿verdad? Sí. 14. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Elohim. Es más, me recibisteis como si yo hubiera sido Yeshua el Mashiach. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? O sea, al principio me recibieron bien. Yo vine con una enfermedad, yo andaba mal, y ustedes no me trataron mal, me recibieron muy bien. Me recibieron muy bien. Pero ¿y ahora qué les está pasando? ¿Por qué ya no me tratan así? ¿Por qué ahora desobedecen a lo que yo les estoy enseñando? Dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para daros. Miren cómo se portaron con Pablo en el principio. ¿Me suena tan familiar? Si hubieran sacado los ojos para dármelos. Y ahora versículo 16. ¿Me he hecho entonces el enemigo de ustedes por decirles la verdad? Ese es el gran problema. Me he hecho enemigo de ustedes, no porque les haya insultado, no porque les hable mal, simple y sencillamente ustedes se convirtieron en mis enemigos, porque yo les digo la verdad. Sigue siendo el problema de hoy en día. Versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Había un problema que sigue estando hoy mismo. La división. Dice, le está diciendo Pablo, ¿saben lo que quieren hacer? Apartarlos, llenarlos de celo, y el celo por las cosas de lo que me puede. Pero ellos los quieren apartar para que ustedes hagan grupito aparte. ¿Cómo se dice? Casita aparte, champita aparte. ¿Cómo se dice? Rancho aparte. ¿Cómo? Rancho aparte. Rancho aparte. Eso es lo que quieren hacer. Rancho aparte. Ahí está el grupito ya formándose. No, ellos no. Agarraron el grupo y a separarlo de Pablo, que les hablaba la verdad. Y llenarlos de celos. Pero como les dice Pablo, pero no se confundan, no es para el bien de ustedes, sino para apartarlos de nosotros que les estamos diciendo la verdad. Lo mismo que hoy en día pasa. Las zorras se meten. Ah, no, lo que esa pastora está hablando está mal, no le hagan caso. Lo que ella dice está mal. Es más, vamos y hacen cosas. Pero digo, y a esos grandes, hoy escuché unas atrocidades. Yo venía manejando y lo quería grabar. Decía, llame ahorita las primeras 3 personas que llamen, una radio cristiana. Las primeras 3 personas que llamen, yo voy a desatar palabra profética. Para que ahorita lo que usted quiere económicamente,
yo, el profeta, yo lo que les estoy pidiendo es el dinero para la radio y como dice, y yo no sé si existe y lo tengo que buscar, como dice el versículo bíblico, el que le da o le obedece a lo que el profeta dice, recibirá la bendición del profeta. Llame. Y digo yo, ¿y dónde están las zorras que dividen ese tipo de grupos? ¿Por qué las zorras solo se meten donde se predica la Torah y quieren división? Porque es la verdad. Porque al enemigo no le interesa separar a los que están equivocados. Los une a los equivocados. Une a los equivocados y los separa. Dice, pero ese celo, dice, para que vosotros tengáis celos, pero por ellos y no por la Torah de Elohim. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Fíjese, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Wow. Esa es la palabra del Eterno, que no nos gusta leer, ni que nos la lean, ni que nos la enseñen, porque nos confronta. Bueno es mostrar celo en lo bueno, no en lo malo, en lo bueno y siempre. No lo hagan solamente cuando yo estoy enfrente, por favor. Cuando yo no lo vea, cuando yo no los escuche, allí quiero que también se porten de esa manera. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Usted sabe que ese es el dolor de un pastor. Todos los días, casi, son dolores de parto, puñaladas. Uno enseña Torah y que el ranchito aparte, y que esto por aquí, que esto por allá, y se fueron para el otro lado, y que se fueron otra vez al domingo, y que, o sea, tanta cosa. Cuando se les está enseñando Torah, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en contra vosotros. Ya con esto cierro por esta noche. El versículo 20 dice, yo quisiera estar presente con ustedes y cambiar mi tono de voz, porque ya no sé qué hacer con ustedes. I don't know what to do with you. Son esos que dicen, no, yo voy donde un pastor donde me hable suavecito, bonito, con azúcar y miel. No sé de qué Biblia quiere que le lean. No sé. Pero muchas veces leímos en Eclesiastés hace poquito, o yo lo puse en Facebook, no me acuerdo, que dice que las palabras de un pastor son como clavos. Las palabras de un pastor que enseña la verdad duele, pero duele para que cambiemos para bien. Amén. Vamos a ponernos de pie. Abba Kadosh, te damos gracias, eterno Dios, por hablarnos en esta noche una vez más. Padre, gracias porque cada vez nos queda más claro que tu Torah está válida y también que nos das consejos en esta carta de cómo comportarnos. Abba, permite que siempre nosotros aquí en Arca de Adonai podamos ser luz, amor, ejemplo, obediencia, Padre. Padre, que nunca nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha de lo que tú has ordenado. Que lo que está establecido por ti no venga ningún ser humano a querernos apartar de la verdad de tu bendita y santa Torah. Padre, pedimos que tú nos ayudes para que podamos compartir esto con otras personas. Padre, en nuestro corazón ya es una urgencia que tú nos capacites para poder compartir con otros esta palabra tuya, Señor. Que puedan someterse completamente a ti, como tú nos has ayudado a nosotros. Aunque pecamos y fallamos, tu Torah, Señor, es nuestra finalidad, nuestra meta, nuestro deleite. Dios Todopoderoso, que Arca de Adonai sea ese farolito aquí en Las Vegas, donde todos juntos, Señor, unidos y en amor, podamos seguir llevando el nombre de Yeshua y el anuncio de la Torah a donde quiera que tú nos permitas estar como congregación,
como Kehilá, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Y ahora, Padre, te pedimos que nos ayudes. Vamos a ir a nuestra casa a descansar. Que tú, Señor, puedas renovar nuestra fuerza y que el día de mañana, Padre, podamos hacer las labores a las cuales hemos sido llamados. Que nos des la fuerza del búfalo y que podamos meditar en lo que hoy hemos aprendido, Padre. En el nombre de Yeshua. Y todos juntos decimos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach. Y nomás vamos a decir la porción del Shema en hebreo, por cosa que el tiempo ya avanzó. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaye. Gracias, Abba, y bendice a tu pueblo con la bendición.